¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su pabellón Icongri. Como siempre, con Antonio Rodiles aquí conmigo. Y vamos a tratar temas que, por supuesto, son noticia ahorita en Cuba y, por supuesto, en toda la región. Y es que hay una noticia realmente alarmante, porque ya es el propio régimen el que lo acepta, el Partido Comunista, y es que hay almacenes de gente con COVID-19. Así lo ha reconocido el Partido Comunista Cubano. Contra el criterio de los expertos, el gobierno local decide la apertura gradual de los servicios gastronómicos, de los bancos, las sedes judiciales y de transporte público. Lázaro Espósito, que es el primer secretario del Partido Comunista de Santiago de Cuba, ha reconocido que hay centros con personas con COVID que parecen más bien almacenes de gente. Y esto, por supuesto, es lo que les quería decir. Si hay esta cantidad de personas contagiadas, ¿cómo es que se va a aperturar gradualmente los servicios precisamente en Cuba? Bueno, el señor Espósito ha dicho que las autoridades no van a permitir más almacenes de gente, como dolorosamente ha ocurrido en algunos centros de aislamiento y hospitalización. Ellos admiten el desastre y dicen que aplicarán la fase de recuperación. De esto vamos a hablar en profundidad precisamente con Antonio. Pero hay más, dicen que el COVID-19 aceptan es un serio problema de salud. Por supuesto que esto lo dice Eugenio Valdés. Eugenio Valdés es un experto en la materia y es además jefe del grupo de asesores del Consejo de Defensa Provincial, y él ha dicho que es erróneo, precipitado, que se abran las actividades bancarias, de transporte, entre otros, en el país. Bueno, otra noticia que le está dando la vuelta precisamente al mundo es la estampida que ha habido ya van 12 integrantes del seleccionado nacional de béisbol que desertaron durante el Mundial Sub-23 de México, y bueno, estos ya no van a regresar a la isla comunista. Algunos de ellos son un conocido que lo llaman el Chi. Hay otros que han abandonado, como los lanzadores Luis Danis Morales, Uber Mejías, Daniel Fernández, Jainel Sayas, el receptor Loidel Rodríguez y los jardineros Reinaldo Lázaga y Dismani Palacios. Por otra parte, mientras hay estas dos noticias que le dan la vuelta al mundo, el Ministerio de Economía y de Planificación de Cuba ha aprobado las primeras 32 pequeñas y medianas empresas privadas en más de medio siglo de socialismo que reina en la isla. Para hablar de todo esto, ya te damos los micrófonos, Antonio. Antonio. Bueno, gracias, Nitu. Y no, toda una mezcla, como diríamos, de esas noticias mostrando la realidad que hay en el país, ¿no? Por una parte, el coronavirus dando durísimo, el régimen sí reconoce ciertos valores, pero ya han empezado a aplanar todas las cifras, han empezado a disminuir en forma abrupta todos los contagios y los fallecimientos. Y se han inventado, ya desde hace unas semanas lo habían hecho, pero se han inventado un término que es hospitalización en casa. ¿Y qué es lo que busca la hospitalización en casa? Bueno, que la gente no se vea las caras y que no se sepa, o tratar de ocultar lo más posible, cuál es el número de contagiados y de enfermos que hay del coronavirus. Ese es Bueno, el pero yo sí te principal voy a decir objetivo. una cosa, Antonio, yo sí te voy a decir una cosa. En Venezuela ha proliferado el médico de cabecera, vamos a decirlo, ¿no? Porque la gente prefiere quedarse en casa que morirse en una clínica. Claro, pero es Primero porque hay más peligro precisamente... sí, Es primero porque hay más precisa, peligro de contagio. Y entonces No, la gente pero el tema también que pasa acá es que como las cifras se fueron desbordando, ellos les sirve también, y esto pasa como tú dices, el sentido común también le dice a las personas que es preferible no ir a esos almacenes porque ahí se te pega todo y exacto. quedarte en casa, pero eso le sirve también al régimen para encubrir realmente el número de casos que están teniendo, porque si algo ocurrió en los picos que se mostraron era que de momento todo el mundo estaba convergiendo en los centros de aislamiento y en los hospitales, y entonces era más fácil contabilizar
o más fácil mostrar en videos y demás el colapso del sistema de salud. Entonces a ellos les está sirviendo esto y lo están aplicando y la gente, sabiendo las condiciones tremendamente precarias, recordemos aquí en algunos de los programas que pusimos video de cómo estaban los hospitales colapsados, la situación terrible, hasta una pelea a puñetazos con un médico. Entonces, pues la Sí. gente prefiere estar en casa, ¿no? Eso es sin duda lo que está Ahora, a pasando. mí lo que me llama la atención, Antonio, es la diatriba, la polémica que hay entre el Consejo de Asesores, el propio régimen y también el Partido Comunista. El Partido Comunista es el que lo está declarando. Es que lo que pasa, Nitu, que ellos lanzaron que Cuba tenía todas las instalaciones, todos los medios para tratar con la pandemia y demás y demás. Y de momento han tenido que dar marcha atrás, están ya desesperados por abrir el día 15 de noviembre y lo van a hacer a la brava. O sea, van a abrir a la brava, pero primero tienen que, por supuesto, abrir internamente el país, tienen que abrir el comercio interno, tienen que los centros gastronómicos, tienen que abrir todo para entonces después dar el paso al turismo exterior, ¿no? Y abrir los aeropuertos en la frontera. Por eso lo están haciendo a la brava y algunos de estos funcionarios que tienen su cassette o su disco duro ya puesto en una dirección, bueno, pues medio saltan y dicen, bueno, es que no comprendemos bien esto o aquello, pero al final tienen que acceder a los Y tú lineamientos sabes, que les llegan, ¿no? y tú sabes que en medio de todo este desastre del COVID en Cuba, entonces Maduro tiene el tupé ayer de anunciar que van 90, Exacto, no sé cuántas miles de dosis de vacuna Abdala a Venezuela. Por supuesto que la exacto. gente lo que está aterrada. Pero Nitu, esto, hace un momento hablaba con un amigo, todo esto son como los cuadres o los tapes que se hacen en este tipo de regímenes, porque en un final esas vacunas van a comprarse de presupuesto público, del dinero público, y hay un arreglo entre ellos, bueno, yo te paso las vacunas, tú me pasas un dinero, hay una parte que como se dice en buen cubano, te la clavas tú, otra parte la tomo yo, y punto, todo el mundo contento y lo que le van a poner es el agüita que sabemos porque lo que se ha visto en la práctica, los resultados son realmente ínfimos, ¿no? Si sirve, sirve de muy poco esa vacuna Abdala. Por eso te digo, lo que estamos pagando los venezolanos es una agüita para morirnos, para Uh -huh. nada, y mientras tanto se le da una ayudita al régimen cubano. No, y mientras tanto alguien por ahí deposita alguna cantidad en sus cuentas también. Así es. Mira, esta fuga ya de doce beisbolistas, que por cierto, eso de la sub-23 significa que son hasta los 23 años, ¿cierto? O hasta Sí, los sí. 22. Creo, bueno, supongo que hasta ahí, hasta ese borde, ¿no? Sí, o sea que son puros muchachos los que decidieron que no vuelven a la isla. No, y son prospectos porque están en la edad perfecta para ser captados por equipos quizás de AAA o ya algunos que tengan mejor rendimiento de grandes ligas y en la edad donde todavía tienen una carrera por delante. De Cuba se han ido peloteros o deportistas de estos muy buenos, pero ya en el ocaso de su carrera o casi al final. Estos son jóvenes que están en ese inicio. Bueno, ¿y eso qué te dice? Porque, bueno, a mí me dice que ya no aguantan más, que estos que ni siquiera han vivido los 60 años de dictadura dijeron, no, 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 yo quiero un futuro, ya va. Mira, Nitu, hace unos años el hijo de Fidel Castro, Antonio Castro Soto del Valle, es el nombre de este individuo, había gestionado un acuerdo con las grandes ligas y iba a ser él el que iba a controlar la contratación de los deportistas. Gracias a Dios, aquello cuando entró Trump, se fue al piso aquel acuerdo y los deportistas volvieron a lo que venían haciendo desde hace un tiempo, que era que escapaban por un tercer país, principalmente se iban a México, República Dominicana, a otros países, para entonces después buscar la contratación con grandes ligas. En este caso, se ha regresado a ese momento y con todo lo que se ha vivido en los últimos tiempos y sobre todo a partir del 11 de julio, que el país ya es otro país, bueno, pues no tengo duda que para el régimen va a ser tremendamente difícil sacar deportistas, sobre todo de estos talentos y altos rendimientos, y que no se le queden en masa, que es lo que ha venido ocurriendo.
Mm. De hecho, esto me recuerda a un caso que se dio hace unos años de un grupo, de un equipo de fútbol que vino a Estados Unidos, fue a jugar a Tampa, y de momento el padre de uno de ellos, si mal no recuerdo, fue con un autobús y se llevó casi todo el equipo, decidió irse. Y el entrenador en un final salió por la televisión diciendo, bueno, yo no me quería quedar, no tenía en planes quedarme, pero sabía que si regresaba a la isla me iban a culpar y lo mejor que hice fue también quedarme, ¿no? O sea que realmente la fase esta y el momento donde la gente dice hay que estar en estampida de Cuba, o sea, Cuba ahora está en modo estampida. Todo el mundo está tratando de salir y veremos lo que pasa a partir del día 15 cuando se abran las fronteras. Bueno, igual que Venezuela, Venezuela todo el mundo se Ajá, quiere ir. Y yo me eso, imagino que de Nicaragua todo el mundo se quiere ir, que por cierto, entre el tema del bendito diálogo y bueno, y los desastres de corrupción que hay en Venezuela, y ahora estos temas de Cuba, hemos olvidado el tema de Nicaragua, digo hemos, la sí, región. Y resulta que en Nicaragua lo que está sucediendo es gravísimo, Antonio. Nicaragua están todos los candidatos presos, y si no en estampida también, pero por otras razones. Y ahí está Ortega solo y nadie dice nada. sí, 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 sí. Y mira, te comentaré algo. Cuando el deshielo ocurrió una cosa curiosa en Cuba, que fue que inmediatamente que se anunció el acuerdo, hubo un éxodo tremendo de cubanos a través de Ecuador. Y varias personas preguntaban, bueno, ¿por qué la gente se va si ahora está este acuerdo y todo parece indicar que va a haber una mejoría? Y mi respuesta fue simple, la gente leyó que con ese acuerdo los Castros se quedaban. Y debido a eso, todo el mundo dijo, bueno, si los Castros se quedan, nosotros nos vamos. Y eso es precisamente lo que pasa en estos regímenes. Me imagino Y lo que ahora, está pasando en Venezuela. por eso ahí iba, me imagino ahora que la gente viendo que ese supuesto diálogo, pues ¿cuál es la lectura de todo el mundo? Bueno, aquí están haciendo sus negocios, están Se cuadrando acordaron, y hay que irse. se entendieron, van a Exacto, convivir y nos vamos a fregar todos. Ellos exactamente. no, nosotros sí nos vamos. Exactamente. Yo creo que por ahí va. Y respecto a Nicaragua, mira, no dudo que en cualquier momento las caravanas de nicaragüenses también se lancen por toda Centroamérica. Y hay que tener en cuenta que en México está López Obrador. López Obrador que al final termina, como se dice popularmente, cuadrando la caja con estos regímenes y entre ellos decidirán si dejan pasar o no dejan pasar las caravanas y que pasen la frontera. Es evidente que para el día 15 de noviembre en Cuba, cuando se abra la posibilidad de viajar, ya hay mucha gente que están hablando precisamente de esto, de volar a otros países para ir y cruzar la frontera. Así que a partir de ese día veremos qué ocurre. Y una de las recetas que aplicó Fidel Castro en el año 94, después que ocurrió la sublevación anterior, que fue conocida como el Maleconazo, fue precisamente el éxodo masivo, que fue aquello de los balseros, ¿no? Ahora no se puede dar ese tipo de éxodo, pero se puede dar a través de un tercer país e ir a la frontera con los Estados Unidos. Y con relación a esta apertura, supuesta apertura, 32 mini empresas, medianas empresas, ¿cuál es la lectura? Mira, Y quiénes Nito, son esos que pueden en Cuba abrir un comercio, una mediana empresa? O sea, ¿con qué dinero? ahí lo que el régimen pretende es salir o mejorar un poco el desastre con una economía de compinches, ¿no? Que es exactamente lo que ustedes tienen. Fíjate que yo no me canso de repetir que el castrismo ha ido a Venezuela, fue a Venezuela a exportar su maquinaria de control, de inteligencia, de represión, pero también fue a aprender. Y parte de lo que ha aprendido es precisamente esa economía de compinches, porque es lo que le está, con lo que se sostiene también parte de lo que usa el chavismo. Y no tengo dudas que eso es lo que el régimen está buscando ahora implementar. Fíjate que yo diría que hay que estar tremendamente loco para montar cualquier tipo de negocio en Cuba, cuando tú tienes que comprar los insumos o montar todo tu negocio en dólares, tienes que comprar, adquirirlo todo y vas a cobrar en pesos cubanos, que es un papelito que no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿quién realmente puede entrar en ese rejuego? Bueno, tiene que ser alguien que después tenga cómo revertir y volver a recuperar dólares, sacar esos dólares del país
O sea, todo ese rejuego, todo ese manejo, evidentemente implica una lealtad y ser compinche de alguno, porque de lo contrario te arruinas, no tiene sentido. Total es que es un desastre y yo ni siquiera te quiero hablar de la reconversión venezolana porque no la entiendo. Todavía estoy en esa onda de que no sé cuánto es que vale un bolívar, no sé cuánto vale un dólar, o sea, lo que yo sí sé es que el que tenía 6 millones de bolívares el viernes amaneció con 6 bolívares. No, O y hay sea, otra cosa y 6 millones no eran nada, para que sepa. bueno, pues hay otro punto que es importantísimo acá, que es que cualquier empresa de esta, de las pymes, como se le llama, que quiera importar o exportar, todo tiene que hacerlo a través de ciertas empresas estatales que son las que están autorizadas a importar y exportar. O sea, es que como tú ves, Nitu, esa es la clásica economía de compinche, que es una mezcla entre lo que pasó en la antigua Unión Soviética al final, cuando aparecieron aquellos que le llamaron los directores rojos y hubo una nueva ley de empresa y Sí. aparecieron inmediatamente los llamados oligarcas, que después Putin le dio una patada a esos oligarcas y trajo a sus oligarcas. Bueno, esa mezcla de lo que ocurrió en aquel momento allá con lo que ellos vieron y experimentaron y han visto en Venezuela y en Nicaragua, porque también Ortega aplicó todo ese tipo de economía de compinches, que bueno, alguna de la gente que se hicieron lo de la vista gorda, hoy están, parece que pagando las consecuencias y en toda esta redada Así que están es. haciendo estos individuos. Sí, señor. Bueno, mira, yo creo que hicimos una revista amplia, corta, concisa y sustanciosa de lo que está pasando en Cuba y cómo es la misma historia de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua. Y si los dejamos, bueno, cuidado, cuidado, llegan a Colombia, ya están en Bolivia, están en Perú. Lo que pasa es que, Países en fuga, Anito. sí, lo que pasa es que todavía en Perú hay un Congreso, hay un Parlamento que pone ciertos frenos, pero vamos a ver hasta cuándo los logra poner, ¿cierto? Sí, vamos a ver. De todas formas, lo interesante es que ellos, dentro de este sistema macabro, y el control que tienen las economías siempre les funciona muy mal o las destruyen. Y entonces tienen que ir navegando de crisis en crisis, ¿no? Eso es lo Sí, único, pero los la pueblos parte les que da van pasando esperanza. los años, nos van pasando los años y muchos exiliados, otros muertos de hambre dentro del país. Antonio, van remontando de crisis en crisis, pero ahí se quedan. 62 años llevan ya en Cuba y 22 en Venezuela. Bueno, pero hay que seguir empujando, Nito, hay que seguir empujando y viendo por dónde le entra el agua al coco, como decimos en Cuba, porque de lo contrario se lo regalamos y no puede ser. Así es. Hay que hacer aguas precisamente para que se hundan. Gracias, Antonio. Bueno, Nos vemos gracias, la Nito. semana que viene, ¿sí? Sí, seguro. Un gran abrazo. Con Igual. ustedes, amigos, hasta la próxima semana en Pabellón y con Gris.